Hola chicas, ¿cómo están? Como siempre, espero que se encuentren muy bien, que también sus familias se encuentren muy bien. Y bueno, hoy, a diferencia de clases pasadas, vamos a tomarnos un tiempito para conocer un poco de la historia de la práctica artística que hemos venido haciendo. Entonces, ponte cómoda, trae tal vez algo de canchita, algo para tomar. Y bueno, vamos a empezar con nuestro relato. En el mundo, a lo largo del tiempo, se han creado un montón de danzas en todas partes. Todas muy distintas la una de la otra. Hoy te vengo a contar la historia de unita de ellas. La de la danza contemporánea occidental. Para eso, primero vamos a contextualizarnos. Te propongo empezar identificando qué es la cultura occidental. Pero Miss, ¿qué es cultura? Recuerda que cuando usamos este concepto, lo que buscamos es referirnos a un colectivo de personas que comparten cierta visión o estilo de vida. Que comparten ciertas maneras, por ejemplo, de pensar, de vestir, de moverse. A veces comparten el mismo espacio geográfico, como a veces no. Y justo este último caso es el caso de la cultura occidental. El surgimiento de esta cultura, de hecho, no le pertenece solo a un colectivo, sino a varios distribuidos a lo largo del continente europeo. Según Stuart Hall, el inicio de la historia de lo que conocemos como esta cultura, la cultura occidental, podría ubicarse a mediados del siglo XV, que es desde cuando los reinos de Portugal, España, Francia e Inglaterra comenzaron a liderar colonizaciones en el resto del mundo. Desde entonces, estos reinos difundieron su propia visión y estilo de vida. Por ejemplo, fue el reino español quien colonizó el imperio inca y por quienes nos vinculamos y conocimos la llamada cultura occidental. La actual cultura peruana es una mezcla de distintas influencias culturales, entre ellas la cultura occidental llegada desde Europa y las distintas culturas indígenas que ya existían aquí. Bien, hasta el siglo XX, dentro de esta cultura, que hemos dicho, la cultura occidental, el ballet era considerado una de las danzas más prestigiosas. Incluso se decía que si uno no se formaba en ballet, no podía ser un buen bailarín. Desde finales del siglo XIX, empezaron a aparecer una serie de personajes que cuestionaron esta idea, o que buscaron alternativas para formarse como bailarines, creando así, con el tiempo, una nueva práctica artística, la danza contemporánea occidental. En este video vamos a conocer algunos de los que sentaron las bases ideológicas para que esta práctica surgiera. Empezaremos nuestro relato en Europa. Aquí hallamos al francés François Delsarte y al suizo Émile Jacques Dalcroze, dos músicos y educadores. Ambos tienen en común el haber creado técnicas de aprendizaje musical en donde el movimiento corporal fue determinante. Tanto Delsarte como Dalcroze se plantearon corresponder los movimientos con los sonidos para así lograr, según ellos, un sentido de organicidad. Aunque se tratan de dos músicos, su particular inclinación por investigar el movimiento corporal cautivó a muchos bailarines que precisamente estaban buscando otros modos de pensar la danza. Es por eso que se les considera dos de los pilares más importantes del pensamiento de la danza contemporánea occidental. Las ideas de ambos tuvieron mucha acogida en Europa y Estados Unidos e influenciaron mucho en los protagonistas de esta historia, como veremos más adelante. Ahora sí, pasando a la danza, vamos a cruzar el Atlántico para conocer un poco de la tradición estadounidense. Empecemos por la muy aclamada Isadora Duncan. Isadora quiso convertirse en bailarina. Aprendió un poco de ballet desde pequeña, pero con el tiempo se dio cuenta que no le gustaba. Para ella, el ballet era muy rígido por sus movimientos geométricos y previamente establecidos. A decir verdad, sí, los movimientos del ballet se fundamentan en principio de simetría,
pero buscan también la armonía, la fluidez, solo que tal vez de una manera un tanto distinta. Si quieres, te invito a que veas el video que he preparado para tus compañeras de primaria, en donde hablo precisamente de esta otra práctica artística. Regresando a Duncan, ella, insatisfecha, se propuso crear una danza, según ella, libre. La cultura griega se convirtió en su principal inspiración. De hecho, la estética del ballet, estos principios de simetría, de armonía, se inspiraron en los que proponía la cultura griega. Para Duncan, los griegos eran un modelo ideal de sociedad. Las imágenes de esta cultura fueron interpretadas por ella como naturales, como producto de un ordenamiento orgánico y sencillo. ¿Han escuchado la frase "todo pasado fue mejor"? Bueno, pues Duncan, al igual que otros artistas occidentales, pensaron algo así, idealizaron el pasado griego. En tanto pasado, creyeron que los griegos estaban acaso más cerca del origen de la humanidad y por eso los creían menos complicados con respecto de su propia realidad. A esta idea se le ha denominado como primitivismo. Duncan y otros renegaban de la actual sociedad occidental porque decían que su vida moderna había alienado a la humanidad. Muy lejos de ser una sociedad simple y perfecta, la antigua Grecia tuvo sus propios conflictos sociales. Pero bueno, Isadora creyó esto y por eso empezó su investigación de movimiento, teniendo como punto de partida las figuras de las bailarinas griegas que aparecían en las vasijas. También se inspiró en pinturas como las de Botticelli y las ideas de Del Sartre que llegaron a Estados Unidos por medio de aficionados, que se dice que fueron un poco manipuladas y lejanas de lo que originalmente propuso Del Sartre. Isadora buscó la comunión entre el cuerpo y el espíritu, un movimiento expresivo que considerara la propia subjetividad, las propias emociones. Su vestimenta buscó emular las túnicas también griegas y decidió bailar sin zapatos. Decía que buscaba que su cuerpo se encontrara libre de toda restricción por el movimiento que vestuarios como los del ballet podían representar. Lo que estaba haciendo Isadora era cuestionar los valores de la cultura a la que pertenecía, la cultura occidental. Buscó desplazar la importancia que tenía el ballet y crear una nueva danza que fuera también reconocida como arte. Es decir, como lo ha señalado la investigadora Melissa Ragona, aunque Isadora renegaba de los valores de la alta cultura occidental, no quería sacrificar el estatus superior. No estaba dispuesta a que su propuesta se considerara como cualquier otra danza. De hecho, por ejemplo, danzas de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, que en ese contexto podrían considerarse más libres, ella las despreciaba. Se conocen algunas expresiones racistas de Isadora que en ese contexto en realidad era normal. De hecho, nada apreciable ni admirable. Lamentablemente en ese momento de la historia, estamos hablando de los inicios del siglo XX, aún no se erradicaba el racismo. Vamos a volver sobre esto en un rato. Otra referente que se considera importante de este linaje es Loie Fowler, quien es reconocida por ser pionera en incorporar el uso de la luz en puestas en escena. Fowler inició su carrera en el mundo de la danza con el skirt dance, una forma de danza que viajó de Inglaterra a Estados Unidos. Las bailarinas en esta danza usan unas faldas enormes y componían con ellas. Digamos que Fowler llevó esto a otro nivel. Y bueno, a partir de esta danza fue experimentando con el movimiento hasta descubrir, por casualidad, el uso de la luz y creó la danza serpentina. Tanto Fowler como Duncan se consagraron en Europa. De hecho, Fowler invitó a Duncan a una de sus giras, pero bueno, las rivalidades hicieron que se desvincularan. Siguiendo con nuestro relato,
tenemos a Ruth Sandenes, quien fue una artista escénica que empezó entrenándose en la polémica gimnasia del Sartre. Como te comenté hace un rato, muchas ideas de Del Sartre fueron difundidas en Estados Unidos, pero no necesariamente fieles a lo que él propuso. De hecho, Del Sartre nunca creó un método gimnástico. Pero bueno, al igual que Fowler, Sandenes empezó haciendo skirt dance. En una exhibición llamada The Streets of Delhi, Sandenes se encontró con algunas músicas y danzas orientales y bueno, quedó maravillada, tanto que decidió investigar más sobre estas. La bailarina estaba ya familiarizada con las culturas orientales a través de sus religiones que conoció por medio de su madre. Luego de su investigación, a través de fotos, libros, se propuso crear danzas inspiradas en las culturas orientales. Curiosamente, Sandenes no conoció Oriente hasta 1926, es decir, 20 años después de que empezó a crear sobre este. En ese sentido, sus creaciones no fueron producto del aprendizaje directo de las culturas orientales, sino una interpretación de las publicaciones, sean fotográficas, escritas, sobre estas culturas que llegaron a sus manos. De hecho, Sandenes no ha sido la única en hacer esto. Existe un largo registro de artistas occidentales fascinados con el mundo oriental, esto por los diversos relatos, a veces no tan buenos, algunos fantásticos, también idealizantes, sobre este mundo, producto de las diferencias que podrían representar las culturas orientales de las occidentales. Esto ha recibido el nombre de orientalismo. Por otro lado, tenemos a Ted Shawn, quien fue un bailarín que se introdujo al mundo de la danza a través de las terapias de movimiento que recibió tras una parálisis temporal que tuvo cuando tenía 19 años. Practicó ballroom y tomó en serio la carrera artística a raíz de que conoció a Ruth Sandenes. Postuló a una de las audiciones que ella convocó, fue seleccionado y poco tiempo después de empezar a bailar con ella, él le pidió matrimonio. Uno de los resultados de esta unión fue la creación de la Denis Shawn School, una academia de danza. En esta se enseñaron variadas técnicas de danza, entre ellas el ballet, danzas orientales, yoga, eurritmia e incluso la polémica gimnasia del Sartre, con la intención de que los estudiantes recibieran una educación plural e integradora. Varios destacados bailarines de la danza occidental se formaron de hecho aquí, entre ellos Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Whitman, de quienes escucharemos luego. Durante este tiempo, mientras que Ruth miraba hacia Oriente, Shawn se inclinó por investigar y crear sobre las culturas indígenas de Estados Unidos. Según Burke, eso se dio porque Shawn creyó ver en estas culturas algo así como los orígenes de la masculinidad. Podría decirse de que vemos también en este caso presente el primitivismo del que hablamos antes con Duncan. Shawn vio en las culturas indígenas actuales un testimonio del pasado y no del presente, porque los occidentales solían creer que los indígenas eran primitivos que habían sobrevivido en el tiempo y no sujetos del presente. Década y media después, Ruth y Ted se divorciaron y ambos emprendieron caminos artísticos distintos. Ruth siguió creando sobre culturas orientales y Shawn creó una compañía de solo hombres llamada Ted Shawn and His Men Dancers. Vamos a poner pausa al relato estadounidense para volver a Europa y conocer un poco de la tradición alemana que casi a la par venía también planteando ideas innovadoras para la danza occidental. Aquí tenemos a Rudolf von Laban,
quien fue un compositor y teórico de danza austrohúngaro. El trabajo de este artista ha sido trascendental por la muy rigurosa dedicación que invirtió en el análisis de movimiento. Es responsable de la creación de uno de los más importantes sistemas de notación en danza que se usa hasta hoy, Lava Notation. Además de ello, organizó espacios para la enseñanza e investigación en danza, en donde pudo no solo educar, sino también crear. Según Susana Tambuti, Lavan se propuso un retorno a los movimientos naturales del cuerpo, al ritmo original del cuerpo. Suena familiar eso, ¿no? Por otro lado, tenemos a Mary Bigman, una bailarina y coreógrafa alemana. Ella estudió, adivinen dónde, en la escuela de Dalcross y años más tarde en la escuela de Lavan, con quien también colaboró. Bigman, como otras pioneras, vio el cuerpo como un medio de expresión de las pasiones humanas, pero se distingue de otras creadoras porque tuvo especial afinidad por temas contrarios a los que se abordaban en la época. En lugar, por ejemplo, de buscar la belleza, ella estuvo interesada en la brujería, lo salvaje, la muerte. Podría decirse que Bigman tuvo similitudes con Saint-Denis por su especial interés en las culturas orientales, pues usó música, elementos desarrollados por estas. Como les dije antes, el orientalismo, esta fascinación con el mundo oriental, fue bastante común entre los artistas occidentales. Por último, volveremos nuevamente a Estados Unidos para conocer a Hensley Winfield. Se trata de un bailarín afroestadounidense responsable de crear la agrupación New Negro Art Theater Dance. Como les comenté hace un rato, el racismo hacia la comunidad negra era algo bastante común a inicios del siglo pasado en Estados Unidos. En ese sentido, las personas de esta comunidad, así como las danzas que creaban, eran despreciadas. Se sintieron excluidos de la posibilidad de ser reconocidos como legítimos artistas. Winfield, junto con su agrupación, fueron pioneros en todo un largo legado de bailarines afrodescendientes que apostaron por confrontar los ojos de los blancos que los reducían a ver como objeto de espectáculo exótico y validar sus propias identidades, creando sus propias danzas escénicas. Sea que se cuestionaran el prestigio de ciertas danzas, que se cuestionaran las motivaciones para bailar, que se cuestionaran las formas de bailar, que se cuestionara el racismo que afectaba la propia posibilidad de poder bailar, como síntesis tenemos que estas creadoras, que estos creadores tuvieron en común el que cuestionaran ciertas ideas de su propia cultura. Con esto quiero decir que se trataron de reacciones, de propuestas que respondieron a su propio contexto. Todos creyeron en su propia capacidad para cambiar su entorno cuando vieron que era necesario cambiarlo para sentirse libres. Quisiera también agregar que creo que es importante que seamos críticas con la información que recibimos, que nos hagamos preguntas, que tengamos nuestras opiniones. Hay algunas cosas en este relato que no suenan muy positivo, ¿verdad? La gente se equivoca, pero bueno, la historia está precisamente para hacernos pensar. Bueno, espero que hayas disfrutado este video y antes de despedirnos quisiera proponerte una cosa. Si quieres, no es obligatorio, me gustaría que me hagas llegar un comentario sobre todo esto que acabamos de ver, sobre esa primera parte que te he contado de la historia de la danza contemporánea occidental. Puede ser sobre algo que te llamó la atención, que te gustó o que no te gustó, o una pregunta. Puedes enviármelo escrito o un audio. De hecho, me gustaría escuchar tu voz, sería muy lindo. Y bueno, pues me lo haces llegar a través del sitio web, mi correo personal o el WhatsApp, como prefieras. Pero recuerda que no es obligatorio, solo si quieres, ¿sí? Otra vez, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, por favor, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana.